El superpoder del ser humano es su capacidad de enfoque. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo efectivamente tenemos que direccionar nuestra energía, porque en lo que nosotros nos enfocamos, en lo que nosotros ponemos nuestra energía, eso se expande, en eso nos convertimos. Entonces, no simplemente se trata de enfocarte, se trata de desenfocarte de lo que no quieres en tu vida. Y esas son todas las reacciones que tú tienes con respecto a tu realidad que todavía no cambia. Porque efectivamente nosotros siempre hablamos de ver con los ojos de la fe y es efectivamente esto, es efectivamente enfocarte en lo que quieres que pase, no en lo que no. Es por eso que cuando tú te enfocas en tratar de buscar el cómo en tu negocio, estás enfocando en que no lo tienes, porque estás enfocado en esa situación de cómo hacerlo. Te imaginas, o sea, hazte una imagen, ¿no?, en tu mente de cómo lo estás haciendo. Tú, de ti buscando el cómo, o sea, estás creando más de esa realidad. Es como cuando también te enfocas en curar una enfermedad. Tú piensas que vas a sanar porque te estás enfocando en curar, pero efectivamente no te estás enfocando en curar. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en la enfermedad al enfocarte en curar. Por ende, estás creando más de la enfermedad. Estás creando más de lo que no quieres. Y lo mismo cuando buscas un método, pues te estás enfocando a ti en que no lo tienes. Te estás enfocando a ti buscando ese método, porque no lo tienes. Te estás enfocando en el problema. Es por eso que siempre a nosotros nos dicen que no debemos de buscar el cómo. Y eso es lo que efectivamente nosotros no hacemos, porque siempre tratamos de hacer lo que nosotros creemos que es necesario para nosotros. Entonces, tienes que dejar de buscar el cómo, porque el cómo siempre viene por Dios. Pero efectivamente no tienes que esperar a que siempre llegue. Es por eso que siempre hablamos de tener un plan referencial. Y ese plan referencial es justamente ese plan que tú te crees capaz de poder alcanzar. Ese plan hace referencia ¿a qué? Hace referencia en primer lugar a que tú tienes que escoger un deseo que sea lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño. ¿Para qué pequeño? Para que tú te tengas, para que creas, para que tengas la creencia de poder alcanzarlo. Y de esa manera lo relaciones a una emoción positiva. Entonces, si es que tú en algún momento no lo relacionas a una emoción positiva, como por ejemplo podría ser el miedo, tú lo relacionas al miedo, ¿por qué? Porque tienes un deseo que es muy grande y lógicamente en tu fe, en tu forma de creer actual, en tu creencia actual, tú no eres capaz de poder alcanzar eso. Lo vas a relacionar a una emoción positiva y por ende lo terminarás alejando de tu realidad. Es por eso que tienes que empezar a enfocarte en lo que tú te crees capaz de poder alcanzar. Porque cuando tú, por ejemplo, ¿no? Vamos a volver al tema de ver lo que tú quieres lograr. Entonces ya no te quieres ver sano, ya no te quieres ver enfermo, ya no te quieres enfocar en la enfermedad. Ya sabes esto, entonces te empiezas a enfocar en esa nueva realidad, en esa nueva vida, la cual es donde tú estás sano. En esa nueva vida donde tú ya tienes ese negocio. En esa nueva vida donde tú eres ya esa persona. Estás viendo con los ojos de fe. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, caminamos por fe, no caminamos por vista. Y es efectivamente eso lo que nos decía Jesús, que tenemos que hacer eso, que tenemos que vivir en el reino, en ese estado de certeza, de donde no existe el miedo y la duda, de donde tú ya eres eso. Porque tú escoges tu reino, y el reino de los cielos es ese estado de certeza, donde no existe ni el miedo ni la duda. Entonces tú entiendes perfectamente que cuando tú vives en los ojos de la mente, cuando tú vives en los ojos de la fe, estás aquí pero vives ahí, pues estás caminando con Dios. Porque efectivamente, cuando tú estás viendo esa realidad, lo que va a suceder, cuando tú estás enfocado justamente, cuando estás determinado en algo, cuando sabes hacia dónde vas, cuando sabes lo que quieres, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La vida te va a tratar de mandarte chiquititas cositas, como por ejemplo en tu trabajo, ¿no? Te van a mandar y te van a decir, limpia los baños, te toca limpiar los baños. No, pero yo limpié ayer. No, igual hoy día lo haces. Y si tú reaccionas, te tiene que importar nada, te tiene que valer por completo todo lo que pase. Porque si tú empiezas a reaccionar, empiezas a reaccionar con la misma reacción reactiva de la anterior persona.
de tu versión que eres hoy en día, de la que has creado tu vida hasta el día de hoy. Entonces, por ende, sigues creando más de esa vida en tu vida. ¿Por qué? Porque tu reacción es una emoción emitida y esa emoción va a regresar para que tú puedas sentir la misma emoción que emitiste, pero en distintas situaciones. Entonces, lo que tienes que enfocarte en hacer es dejar de reaccionar para poder ver con los ojos de fe y cómo reaccionaría esa persona que ya tiene eso. ¿Cómo reaccionaría esa persona que efectivamente ya tiene eso? Entonces, cuando tú te hagas esta pregunta, comprendes que efectivamente puedes reaccionar de distinta manera. Entonces, ¿a qué me refiero? A que tienes la capacidad de poder dejar de reaccionar, que tienes la capacidad de poder reaccionar como esta versión tuya. Porque ya tienes. Y es eso lo que atrae. Es eso lo que nosotros atraemos a nuestra vida. Estar en paz. Porque ya sabes que eres eso. Es ese el pensamiento emocionalizado. Porque cuando tú sabes que tienes eso, porque estás viendo con los ojos de la fe, lo que pasa es que tienes un pensamiento y lo que pasa es que lo relacionas a la fe. ¿Por qué? Porque es creíble y alcanzable para tu estado de conciencia actual. Pues si tú puedes repetir esto hasta que esta creencia, que digamos no es tan pequeña, sino es un poco más grande, entre a la zona de confort de tu mente, pues también lo puedes conseguir. Puedes emocionalizarlo con la gratitud de tu momento presente, con lo que tienes hoy en día. Puedes emocionalizarlo con el por qué lo quieres hacer. Pero tú muy bien sabes que tienes que vivir en ese reino. Y vivir en ese reino no simplemente es ver, no simplemente es pensar, no simplemente es autopercibirte. ¿Por qué hablamos de la autopercepción? Porque cuando nosotros vemos otra realidad es porque nos consideramos otra persona. Es porque somos otra persona. Porque si tú piensas de otra manera, dime, ¿eres la misma persona de antes? No, eres otra persona. Entonces, por ende, tienes que cambiar tus pensamientos. Y si empiezas a pensar como esa persona, ¿no? Si empiezas a autopercibirte como esa persona y empiezas a tener los pensamientos y empiezas a ver lo que ve esa persona, eso es modificar el ser, eso es cambiar el ser. Por ende, tú tienes que empezar a alinear tus acciones y palabras hacia eso. ¿Qué dice? Yo soy el mejor. ¿Qué dice? Yo puedo con todo. ¿Qué dice? ¿Qué acciona? ¿Qué cualidades tiene? Como por ejemplo la excelencia, ¿no? Tiene la cualidad de ser excelente, tiene la cualidad de no fallar a su palabra, tiene la cualidad de, no sé, en fin. Y esas cualidades, aplicarlas en tu realidad actual, la cual todavía no cambia, la cual todavía te va a estar mandando mierda para que tú puedas reaccionar de determinada manera, para que tú puedas, como lo dicen acá en mi país, para que te hagan pisar el palito de que efectivamente tú caigas y reacciones como tal, para que tú caigas y puedas sentirte, para que puedas sentirte tu anterior versión, reaccionar como tu anterior versión. ¿Y cómo tú puedes diferenciar entre estos dos? Pues los diferencias con la reactividad, porque la acción más reactiva, la reacción más reactiva que tú tengas, es la reacción más inmediata, es la reacción de tu anterior versión. Siempre tienes que tener un pensamiento en medio para que la reacción se vuelva una respuesta, porque la diferencia entre estos dos es un pensamiento, el cual tú vas a pensar y vas a determinar cómo quieres reaccionar. ¿Por qué? ¿Y por qué todo esto de la reacción? Porque cuando nosotros emocionalizamos un pensamiento, cuando emocionalizamos una situación, emitimos una frecuencia, emitimos una vibración al universo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento más la emoción crea nuestra vibración. Por ende, emitimos eso al universo y el universo nos devuelve más de esa energía en situaciones para sentir más de la energía emitida. Dicho de otra manera, nosotros vibramos en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es el que manda esta señal, porque el pensamiento más la emoción es como un llamado al inconsciente de decirle, ¿por qué lo siento pero no lo veo? Porque estás emocionalizando, lo estás sintiendo. Y entonces es como un llamado, ¿por qué lo siento y no lo veo? ¿Por qué lo siento y no lo veo? Entonces está diciendo, vuelve una creencia, vuelve una creencia, vuelve una creencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pensamiento emocionalizado crea creencias y nosotros vibramos nuestras creencias. Porque el trabajo del inconsciente es alinear las creencias con nuestra realidad para darnos un sentido de estar cuerdos.
Y es esto lo que efectivamente a nosotros nos va a conllevar a vivir en el reino. Que por más que todo esté ardiendo, que por más a ti te traten de poner las pruebas más difíciles, pero sencillas. Como por ejemplo, ¿no? Puede decirte, te quedas 2 horas más. Ah, no, puta madre, ¿en qué me quedo? Sí, perfecto, me quedo. ¿Por qué preocuparte si ya tienes eso? ¿Por qué reaccionar de tal manera si ya eres esa persona? Tienes que aprender a vivir en el reino de los cielos. Y es efectivamente eso lo que nos pedía Jesús. Tener que vivir en el reino. Aprender a vivir en el reino. Y Él nos daba determinadas formas de pensar. Él nos daba determinadas creencias. Es por eso que Jesús es el camino a Dios. Porque efectivamente Jesús tenía ciertas creencias, como por ejemplo, que nos decía, llamad a las cosas que no son como si fuesen, lo que les estoy explicando ahorita. Nos decía, dale la otra mejilla cuando una persona venga. ¿Por qué? Porque si tú, miren, porque si tú reaccionas de manera negativa, ah, no, puta madre, ¿cómo me vas a tratar mal? Que la con la y pum, empiezas a reaccionar porque te dieron una mejilla. Emites esa frecuencia. Emites negatividad, por ende la vida te devuelve más de esas situaciones para que tú puedas sentir más de esa frecuencia. Te sales del reino. Sales del reino. Entonces, estas actitudes que Jesús nos invitaba a poder accionar, porque Él mismo lo dijo en la última cena, ustedes harán hasta mejores obras que las mías, pero no las hacen por su falta de fe. ¿Y la fe qué es? La fe es la creencia. La creencia que tú tienes de que algo sea posible para ti. La creencia que tú tienes de que puedes lograr eso en tu vida. Entonces, lo que tienes que enfocarte y empezar a hacer es tener un propósito muy definido. Saber hacia dónde vas. Porque de lo contrario, tú puedes ir recto, pero si no tienes un fin, si no sabes hacia dónde vas, pues, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que efectivamente no vas a poder llegar nunca, porque no tienes un punto de llegada, porque no sabes hacia dónde ir, porque efectivamente no tienes un propósito muy definido. Cuando tienes un enfoque, sabes las acciones que debes de poner. Y es ahí cuando tienes que poner tú tu autodisciplina. Porque cuando tú te autodisciplinas, pones el deber por encima del querer. Y es ahí cuando la preparación se encuentra con la oportunidad y es ahí donde confluye el éxito. Porque tú te preparas, porque tú eres esa persona, pero Dios dispone de cuándo te lo da. Disponer es acomodar. Entonces, Él es el único que va a decidir si verdaderamente te mereces eso que dices merecer. De acuerdo al tanto trabajo, al demasiado trabajo que tú pongas. Porque tú no te puedes merecer absolutamente nada de lo que tú no acciones. No te puedes merecer nada de lo que no pongas el trabajo. Porque efectivamente eso es lo que Jesús nos pedía, que pongamos el trabajo. Porque si tú, digamos, ¿no? Un ejemplo. Quieres ser merecedor de tener dientes blancos. ¿Cómo los vas a merecer si todos los días no te lavas los dientes, lo haces una vez al mes y en fin? Entonces, la acción es fe, porque el que acciona tiene la creencia de que puede venir, de que puede lograrse, de que se va a lograr, porque esa es la certeza. Ese es el reino de los cielos, ese estado de certeza pura donde no existe el miedo ni la duda, simplemente paz, tranquilidad, congruencia, alegría. Certeza, convicción. Entonces, tú eres el que decide si efectivamente entra al reino o no, porque recuerda que el cielo es un estado mental, un estado de conciencia, al igual que el infierno. Y el cielo es ese estado de mental de paz, donde no existe el miedo ni la duda. Y ya sabes con quién estás cuando sientes duda, miedo, frustración. ¿Quién es tu amo? Dime. Pues no lo quiero ni mencionar, el diablo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque tú muy bien estás reaccionando como esa persona. Entonces, enfócate en lo que quieres que pase, no en lo que no. Deja de reaccionar a tu realidad y deja de ser una persona reactiva. Bueno, chicos, hasta luego. Suscríbanse y apóyenme con un like. Comentarles que tengo un grupo donde estoy ayudando a las personas a resolver sus dudas de cualquier tema, en cualquier aspecto, pues dejo el link del WhatsApp acá abajo.
Únanse y pregúntenme cualquier cosa. Voy a hacer todo lo posible para poder ayudarlos. Los espero para poder formar una gran comunidad con ustedes. Hasta luego, cuídense.